Vamos a hablar ahora del protocolo de Winning. ¿Quién no ha escuchado hablar de Winning? Ya mi colega anterior, también ampliamente conocida ya en México. Le mando un abrazo a la distancia. Vamos a hablar de Winning en el contexto de qué nos toca a nosotros como enfermeras. Y lo digo desde el punto de vista porque a veces esta situación se la dejamos prácticamente al médico. O sea, eso lo decide el médico. Esto para nosotros es más fácil deshacernos de esta responsabilidad y decir, me espero hasta que el médico me diga cuándo vamos a iniciar Winning. ¿Sí? Pero esta charla es con la intención de que nuestro papel en el protocolo de Winning va mucho más allá que solo aspirar al paciente con ventilación mecánica, ya que nosotros estamos demasiado tiempo con el paciente. Y digo demasiado tiempo, enfermería en la mañana, en la tarde, en la noche, pero el médico, vuelvo a insistir, solamente hace su pequeña visita. Al hacer su visita, sus cambios, indicaciones, modificaciones del ventilador, y a menos de que suceda otra cosa, durante el turno vuelve a ir el médico. Al menos esto es en México. Y creo que también acá también, ¿no? Entonces, nosotros como enfermeros, vamos mucho más allá de eso. Para entrar en contexto, ventilación mecánica es un tratamiento médico de rutina, unidades de cuidados intensivos. A lo que le vamos a llamar la dependencia prolongada del ventilador es un trastorno secundario que ocurre cuando un paciente requiere asistencia ventilatoria más de lo esperado, debido a que no se ha corregido pues la falla que lo conllevó al soporte respiratorio. Se pueden ejercer efectos adversos en el sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo y en los sistemas musculoesqueléticos, así como el equilibrio hidroelectrolítico y estado psicológico. Y esta es una de las tantas complicaciones en los pacientes con ventilación mecánica prolongada. Además, la ventilación mecánica, pues ya sabemos que un paciente que esté ventilado, que esté conectado con un tubo endotraqueal en una terapia intensiva, pues va a aumentar los costos que nos demanda el paciente, ¿no? Y esto si lo vemos desde el punto de vista en un hospital privado o en un hospital de gobierno, también es lo mismo prácticamente, porque aumentan los costos, ¿no? No es lo mismo tener un paciente, y esto es algo lógico, tener un paciente ventilado de 3-4 días que tener un paciente ventilado por un mes. Los costos que se generan tanto en recurso físico como en recurso humano. Este es un artículo, hay muchos artículos que nos hablan de datos promedio de lo que se gasta de manera diaria en 24 horas en una terapia intensiva. Esto es en México, podríamos hacer la conversión de acuerdo aquí a su moneda, o también buscar artículos pues, de Colombia de cuánto sale la estadía o la estancia de un paciente en 24 horas. Y es variable, ¿no? Aquí la intención es dar a conocer que no es nada barato tener un paciente con ventilación mecánica. Independientemente de tener una terapia intensiva Ultra Plus a terapias intermedias, aquí es importante saber que el paciente con ventilación mecánica, en términos generales, es caro, así de simple, ¿vale? Determinar el momento óptimo de la extubación para un paciente es un desafío, tanto para el área médica como para el área de enfermería, y no solo para el área disciplinar de enfermería. La ventilación mecánica prolongada se asocia a una serie de eventos que ya los conocemos, como lesiones traqueales, neumonía, lesión del diafragma, que más adelante vamos a hablar, mientras que la extubación prematura expone a pacientes con estrés cardiovascular debido a la respiración espontánea, es decir, extubamos al paciente antes de tiempo sin una previa valoración. Y el panorama es, el paciente ya no tiene aminas expresoras, ya está despierto, ya responde, don Pedro, ¿cómo se siente? Bien. Ya quitamos las aminas, vamos a hablar de test de ventilación de pruebas espontáneas, y dice el médico, fuera tubo. Y ese es el Winning en México. Yo les pregunto a ustedes, colegas, ¿su Winning también es así? Y vamos a hablar de qué es un Winning, porque la palabra dice protocolo, y al ser un protocolo que creen es muy tedioso. Yo hoy en esto de la ventilación mecánica, que es mi expertise, por así decirlo, y digo expertise por así decirlo porque sigo aprendiendo, nunca dejamos de aprender, he de llevar entre 8 y 10 años. Así como me ven, pues ya llevo algo de rato en esto. Yo puedo hoy asegurar que nadie hace Winning. Hoy casi puedo decírselos. Al término de la charla ustedes me van a decir si realmente hacen Winning o no, porque sí es complicado. Pero también voy a demostrarles que la enfermera sí puede hacer Winning, porque ya hay algunos estudios de los cuales vamos a hablar ahorita. El fracaso del destete de la ventilación mecánica se describe comúnmente como una prueba de respiración espontánea fallida, que es SBT, que
que en esto se traduce a test breathing espontáneos, ¿sí? O el restablecimiento de la ventilación mecánica dentro de 2 a 7 días después de la extubación. Con este pequeño preámbulo, entonces, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuándo es el momento ideal para retirar el ventilador? Esta es una pregunta que yo me hacía y me sigo haciendo a diario al momento de que yo veo un paciente con ventilación mecánica. ¿En qué momento decido yo iniciar ese famoso protocolo de Winnie? Vamos a seguir hablando de la insuficiencia cardíaca, la disfunción diafragmática, enfermedad respiratoria aguda. Lo que ya sabemos que esto es lo que me genera que yo no pueda quitarle el ventilador al paciente. Porque por alguna situación, el ventilador no es fácil retirarlo. Por alguna situación. Hay un artículo muy importante que me habla de 3 pasos. El destete es el proceso en el que el esfuerzo aspiratorio se devuelve progresivamente. ¿Qué quiere decir? Que el paciente empieza a respirar de 25 días que estuvo respirando de manera positiva. De repente hoy dices, negativo totalmente. Ese es un cambio abrupto. Entonces este cambio debe de ser paulatino. No porque ya ayer, el día anterior o hoy en la mañana vi que mi paciente ya respiró espontáneo, que hay situaciones en las que el paciente se extuba de manera fortuita, que es cuando el paciente se retira el tubo endotraqueal e increíblemente, ¿qué creen? El paciente sale adelante. A eso le llamamos extubación fortuita por el paciente, es decir, que el paciente por alguna situación se jaló el tubo endotraqueal. Y esas increíblemente que no son protocolizadas, ¿qué creen? No se vuelven a intubar. No lo sé por qué. Pero al paciente que se supone que es planeado, protocolizado, si antes de las 72 horas se vuelve a intubar, pues vamos a decir que es fracaso a la extubación. Algo estuvo mal, algo hicimos de manera precipitada para que el paciente fracasara. ¿Correcto? Este proceso consta de 3 pasos clave. Primero, fíjense, cuando las condiciones clínicas del paciente permiten los soportes ventilatorios, se van disminuyendo progresivamente los parámetros. Es decir, vamos retirando. Por eso, weaning, destete, vemos hablar de destete es como cuando un bebé está tomando teta, no sé. Entonces, irle quitando eso poco a poco. Entonces, al bebé le quitamos la teta de un día para otro. Es un proceso. Y pues si lo llevamos a ese sentido, lo mismo sería en el paciente con ventilación mecánica. Es un proceso que debe de ser poco a poco. Los soportes ventilatorios hay que irlos disminuyendo. Ejemplo, el FiO2, la fracción inspirada de oxígeno. Un paciente bien evaluado con una gasometría, con una presión parcial de oxígeno adecuada de 70 a 100, 60 a 100, la literatura que ustedes quieran. Quiere decir que entre menos dependiente de oxígeno es, menos necesita el ventilador. Les comentaba el caso de hace rato, ¿no? Un paciente posquirúrgico, apendicectomía. ¿Creen que tenga problemas de ventilación? ¿Creen que tenga problemas de intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo-capilar? Entonces seguramente será fácil retirar el ventilador. Paciente COVID con oxigenoterapia refractaria, hipoxemia refractaria de acuerdo a una gasometría, 1 o 2 semanas tendrá problema de intercambio de gases, seguramente sí. ¿Vale? Bueno, en segundo lugar, realizar una prueba de respiración espontánea para evaluar la capacidad del paciente y ver si el paciente es capaz de respirar de manera autónoma. Y entonces ahí viene y yo me tengo que empezar a preguntar, ¿cómo rayos sé que mi paciente está respirando? Porque por algo el doctor dijo weaning. Hace rato les comenté, ¿cómo puedo detectar que el paciente respira? Una, con el monitor y la programación de mi ventilador. Va a haber, de hecho es muy evidente, el paciente empezaría a tener asincronía. En México le decimos, el paciente está luchando con el ventilador. Pero cuando yo digo lucha, hoy se me viene a la mente pues una máscara y que están en un ring. El término correcto es, el paciente está asincrónico. Tiene respiración paradójica. Quiere decir que la respiración del ventilador va por un lado y el paciente va por el otro. Y eso se ve muy, muy característico y muy clásico en el abdomen del paciente. Hay que ver el abdomen del paciente. Y la otra, detectar curvas de deflexión negativa en el registro gráfico de presión que hace rato lo vimos. Y esa es la manera de evaluar que el paciente está respirando. ¿Tiene espontaneidad? Sí, sí tiene. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué tan buena es esa espontaneidad? Porque no es lo mismo que respire en 1 minuto él 2 respiraciones y que el ventilador haga 16. O sea, sí tiene espontaneidad, pero solo son 2. A diferencia de que yo diga, el paciente respira 12 él solo y el ventilador hace las 16. Entonces imagínense, sumamos 12 y 16. El paciente ya está hiperactivo, está disminuida la sedación.
tiene espontaneidad madura. Entonces, me pregunto y digo, ¿el paciente mantiene frecuencia respiratoria? 12, podríamos decir que es una frecuencia normal. Entonces sí mantiene frecuencia. Pero eso me lo va a llevar a un estado de hiperventilación, porque las 12 que hacía él más las 16 del ventilador son 28. El paciente va a estar respirando a 28 por minuto. Y entonces ahí viene el juego de los modos ventilatorios, porque probablemente esté en modo asistido controlado, y es ahí donde tengo que pasarlo. ¿A dónde? A un modo espontáneo con presión de soporte, CPAP. Entonces sí nos toca a nosotros, porque el médico lo dejó en asistido controlado. ¿Qué quiere decir? Que la vigilancia del paciente es continua en el turno, porque el comportamiento del paciente es totalmente diferente en periodos cortos. ¿Puedo pasarlo espontáneo? Sí, porque mantiene frecuencia. Y viene la siguiente pregunta, ¿mantiene volumen? Porque una cosa es que mantenga frecuencia. Ejemplo, yo podría estar respirando a 35 por minuto, 35 de frecuencia, pero en esas 35, ¿qué creen? Nosotros tenemos un volumen tidal, volumen corriente, que en términos fisiológicos es de 500. En términos fisiológicos, dependiendo de la talla, ya es diferente. Pero vamos a hablar que es de 500. En esas 35, yo tengo algunas entradas de aire de 200, de 300 y otras efectivas de 500. Entonces, la segunda pregunta es, ¿mantengo volúmenes? Porque yo podré tener una frecuencia respiratoria de 18 por minuto espontánea, pero ¿qué creen? No mantengo volúmenes. Y es ahí donde entra la presión de soporte para darle una ayuda, un soporte y de que mi paciente llegue a los 500 que tiene que llegar. Y esa es la manera de evaluar la espontaneidad del paciente. Ya que vi que soportó todo eso, ¿qué creen? Tengo que verificar la clínica del paciente. Porque tal vez en ese periodo de hiperventilación haya una alteración de gases arteriales. Decía un médico de mis maestros, la clínica es mandatoria. Emanuel, tú lo pasaste espontáneo, pero ¿cómo lo ves? ¿Qué ven tus ojos? ¿Lo ves en confort? No, no lo veo en confort. Lo veo diaforético, está respirando a 28, está taquinaico, taquicárdico, hipertenso. ¿Se ve en confort? Entonces no le está viniendo nada bien el paso a nivel de espontáneo. Por eso nosotros estamos ahí con los ojos del paciente. No solo es pasarlo y cambiarlo a una modalidad espontánea. Ok, lo pasé espontáneo, pero ahí me quedo a vigilar el paciente. Porque si yo me voy, ese paciente de estar respirando a 28, por un tiempo prolongado me lo va a llevar a un deterioro de gases, que mañana tendremos un taller. Si el paciente hiperventila, ¿qué va a tener el paciente? Acidosis o alcalosis respiratoria, díganme ustedes. Si no recordamos, mañana vengan al taller. Y esto es importante aceptarlo. Va a tener alcalosis respiratoria, va a tener una hiperventilación, va a tener una pérdida importante porque va a perder dióxido de carbono. Y esto se llama hipocapnia, traducido a una alcalosis respiratoria. Y ese sería nuestro paso 2, fíjense. Listo, ya está respirando. Entonces podríamos decir que ya quitamos el ventilador. Paso número 3. El paciente se libera de la ventilación mecánica. Cuando yo leí ese artículo y dije, puta, qué fácil. 3 pasos y le quito el ventilador. No es tan fácil, porque no he hablado de Winning. Hasta este momento nos dicen que nos sugieren 3 pasos, pero apenas vamos a entrar Winning, porque Winning no solo quiere decir que hay que evaluar lo respiratorio, sino que hay cosas más que hacen que mi sistema respiratorio no esté trabajando de manera adecuada. En la literatura se describen estrategias principales de SBT, que en español o en inglés es Test Breathing Espontáneo. Hay muchas pruebas de ventilación espontánea. Mi colega anterior, que estuvo ahorita presente desde México, dijo que la taxonomía de los ventiladores hoy, dependiendo de sus tecnologías, nos ofrecen mejores herramientas para evaluar el paciente. A lo que les decía que un iPhone ofrece mucho más cosas que el Android, ¿no? Hay quienes nos gustan más Android. Sin embargo, así lo mismo sucede con los ventiladores. Son herramientas que, dependiendo de su tecnología y la industria, generan mejores herramientas con la intención de retirar el ventilador lo antes posible en el paciente. Una de ellas, si ustedes la han de conocer, que es la famosa pieza en T, que es aquella que ven allá. ¿La ven? ¿Quién no la ha hecho? Que es no extubar al paciente, quitarlo del soporte respiratorio, solamente conectarlo a una fuente de oxígeno con una fracción inspirada. ¿Sí? No lo extubes, pásalo. Y vemos cómo respira el paciente. ¿Tiene ventajas? Sí, porque ya ahí tú te estás dando cuenta que el paciente está respirando él solo. ¿Sí o no?
Pero la pregunta aquí es, ¿cómo evalúas la frecuencia? ¿Cómo evalúas el volumen? Porque eso era la vieja escuela. Pasarlo a un sistema en T es la vieja escuela. ¿Qué hay que hacer en el ventilador? Lo mismo, solo que no desconectarlo, bajarle la fracción inspirada de oxígeno a 21-35, no tan bruscamente, porque es gradualmente, y dejarlo, y esa es una prueba de ventilación espontánea sin necesidad de quitarlo de la fuente de oxígeno. Y el monitor que me va a permitir del ventilador, evaluar la frecuencia y evaluar el volumen. Porque en sistema en T no me voy a dar cuenta cuánto de aire está metiendo, ¿o sí? Porque ya no va a estar conectado a un ventilador. Entonces, ¿puedo aplicar prueba de ventilación espontánea con el ventilador sin dejar de desconectarlo? Sí. Prueba en T, pues muchos la hacen, pero es vieja escuela. Esto ya es vieja escuela. Porque habrá quien dice, ponlo ahí, pero ¿cómo evalúo frecuencia? Es que está respirando bien, el monitor me dice que está respirando 28. Sí, pero ¿cuánto volumen está metiendo? No sabemos predecir cuánto volumen está metiendo. Y por eso yo hice mucho énfasis en preguntarme. Pregunta número 1, ¿mantiene frecuencia? Ok, sí. Pregunta número 2, ¿mantiene volumen? Porque podrá mantener volumen, ya lo dije, tener 30 de frecuencia respiratoria, pero sus volúmenes son alternantes, no son fijos, no son constantes. ¿Correcto? 3 pasos: reading, weaning, reading, breathing, reading, extubation, que es lo que acabamos de ver. Pero aquí vamos a ver otras cosas. ¿Ya se corrigió la causa que lo conllevó a la falla respiratoria? Eso es lo primero que me debo de preguntar. Porque no le podré retirar el ventilador si la causa que lo conllevó no se ha corregido. Y entonces esa es la principal. Riesgo mayor de 8, recordando que el estado neurológico es importante, es indispensable, porque el centro respiratorio está en el coco. Y digo en el coco porque así decimos los mexicanos, ¿no? En la cabeza. ¿Sale? Espontáneo breathing. ¿El paciente tiene espontaneidad? Ya les dije sí. Ya lo revisé. No se vayan a poner a ver el tórax del paciente, ¿verdad? Porque es imposible ver si respira el ventilador o respira el paciente. Importante evaluarlo. Mantiene volumen, mantiene frecuencia, gases arteriales, una relación PAFI. El paciente está hemodinámicamente estable, porque el paciente puede tener uso de vasopresor a grandes dosis. Hay algo que se llama índice BQ, que es ventilación-perfusión. Quiere decir que debo de estar ventilando bien a mi paciente con oxígeno, la parte ventilatoria, pero hemodinámicamente la circulación debe de estar íntegra. Eso se llama índice BQ. Ejemplo, paciente que está en cirugía, está con un ventilador mecánico con FiO2 al 100, pero está con una hemorragia masiva y satura al 85. ¿Qué le faltará a ese paciente? Oxígeno no, porque lo tiene con una fuente de oxígeno. Entonces estamos hablando de que el paciente está bien ventilado, pero hemodinámicamente la perfusión está alterada. Entonces, quiere decir que hay una interacción cardiopulmonar, que si el corazón falla, el pulmón falla. Y viceversa. Si el pulmón falla, pues el corazón también. ¿Correcto? Y ahorita vamos a hablar able to go. El paciente tose. Es algo muy importante que el paciente tenga reflejo toxígeno íntegro. Porque uno de los indicativos de volver a intubar al paciente es que el paciente no maneja sus secreciones. Y esto se debe a una inmadurez neurológica. El paciente está muy sedado, no responde, está todavía con efectos residuales. Tiene que tener un paciente. ¿Pero cómo va a toser? Si los músculos están totalmente abolidos. Que ahorita vamos a hablar de los músculos, el papel que juegan tan importante. Hay un artículo muy interesante, el 13 de marzo del 2020, y dice que los problemas del destete de la ventilación mecánica se pueden contar con los dedos de una sola mano. Y vamos a ver qué nos dice este artículo. Hasta la fecha no se han identificado métodos de ventilación espontánea que sean estandarizados, es decir, cada quien hace pruebas de ventilación dependiendo de lo que tiene. En algunos momentos el médico, yo seguramente sé que les ha dicho, ponlo en espontáneo media hora y lo regresamos a asistido controlado, ¿sí o no? Y esto es como ponerlo a hacer ejercicio. Media hora, ya sabe que se va a cansar, que va a terminar el paciente agitado, diaforético, hipertenso, con deterioro de gases importantes, de gases arteriales, y dice el médico, vuelve a regresar a asistido controlado. Ay, este doctor está loco, si ya sabe que va a regresar, ¿para qué hace esto? Esto es como ponerlo a hacer ejercicio. Una rehabilitación pulmonar, podríamos decirle, porque el médico ya lo sabe. Pruebas de ventilación. Y dicen, bueno, ¿y entonces qué tiempo lo voy a poner? La literatura no es específica, y te dicen que media hora, pero ¿qué tal si media hora no aguantó? Solamente te aguantó 15 minutos. Entonces, por eso no se ha establecido
una prueba de ventilación espontánea con un tiempo determinado, porque todos los pacientes tienen complicaciones diferentes y gravedades diferentes. Tal vez yo aguanté 20 minutos y otro paciente aguantó 45 minutos. Entonces no es un tiempo preestablecido de ventilación espontánea, es lo que aguanta el paciente y es como ponerlo a hacer ejercicio. ¿Por cuánto tiempo? Media hora, 15 minutos, el tiempo que tolere. Obviamente con los parámetros ya disminuidos, donde se ve que el paciente hace el mayor esfuerzo posible. ¿Correcto? Les comentaba yo que la clínica del paciente es mandatoria. También doy talleres de vía aérea, no es comercial, pero decía un doctor, es que Manuel, si tú ves a un paciente que tiene clínica mandatoria, porque algunas indicaciones del soporte ventilatorio invasivo, que es intubar, requieren de una gasometría. Pero ¿qué creen? Yo estoy en un hospital, 6º piso, y hay un gasómetro hasta la planta baja. Entonces en algún momento un médico me dijo, se intuba, pero que esto está loco. La literatura dice que necesitamos gases arteriales. La clínica es mandatoria. Y a esto se le traduce como intubación crash, donde el paciente ya está con San Pedro. O sea, ya hay que quitárselo. Y si yo me espero a un análisis gasométrico, pues no. Vale. Si yo veo a un paciente, es decir, fíjense, si la SBT acompaña a malestar del paciente, es decir, ansiedad, fatiga o dificultad cardiorrespiratoria, es decir, si el paciente respira más de 35, si su saturación es menor de 90, si la variabilidad de la frecuencia cardíaca es muy variable, porque un paciente que necesita aire, que le falta oxígeno, seguramente va a estar taquicárdico. Entonces va a estar ansioso, inquieto, ¿correcto? Si eso te genera inestabilidad hemodinámica, entonces podremos decir que la SBT ha fallado. El paciente todavía no está en tiempo, porque repito, la clínica es muy mandatoria. Si le tomas una gasometría, analiza gases arteriales y esto te confirma hipoxemia por presión parcial de oxígeno, pues esto te lo va a venir a confirmar, pero ya la clínica te lo confirmó. ¿Me explico? Esto es indudable. Dentro de este estudio dice que a los pacientes se les debería de hacer una ecografía pulmonar. Ahí, que obviamente acá, pues esto le toca al área médica. Por eso decía que es importante leer nada más artículos de enfermería. Porque a veces está el ecógrafo y nadie lo utiliza. Porque el médico tampoco tiene la experiencia o la habilidad. Pero oiga, doctor, yo leí un artículo y dice que hay que hacerle una ecografía pulmonar. Y ahí, doctor, tal vez yo no soy el experto en ecografía, dice que hay que evaluar las líneas delta B y antes, después de la SBT en las 4 regiones anteriores de la pared torácica. Proporciona una excelente correlación con un destete satisfactorio. Pues esto ya es disciplinar, le toca al área médica, pero sería una herramienta que tiene sustento y evidencia científica para no estar peleando con el paciente. Porque, repito, en algunos hospitales está el ecógrafo y ahí está guardado. Porque también el médico pues no tiene la suficiencia de habilidades, porque allá alguien de imagen en México hace este estudio. Pues, ¿qué pasó? Una interconsulta. Pero hay las opciones para no solo valorar al paciente en la clínica o la ventilación mecánica, hay muchas herramientas, ¿correcto? Un ultrasonido de diafragma, el diafragma, y pregunta por qué el diafragma. Si leemos fisiología respiratoria, el principal músculo de la respiración es el diafragma. Entonces imagínense que por 25 días el diafragma no estuvo trabajando. Músculo que no se usa, se atrofia. A esto le llamamos debilidad muscular. Específicamente, miopatía multifactorial. Ya le quitaron la sedación. Don Pedro, don Juan ya está despierto. Don Pedro, ¿cómo está? Bien, ya responde. Don Pedro, levante su mano. ¿Qué creen? Don Pedro no levanta la mano. Don Pedro, mueva su pierna. Ya está neurológicamente íntegro. Ya eliminó los efectos residuales de sedación. Pero don Pedro no tiene fuerza. Sigue conectado al ventilador mecánico. La fuerza del diafragma está destruida. Quiere decir que el paciente no va a respirar porque tiene afectación. Eso le llamamos disfunción diafragmática. La mayoría de los pacientes con ventilación prolongada generan disfunción diafragmática. La manera de identificarlo a través de un ultrasonido. Y dice el doctor, es que ya le quité el ventilador, lo extubé y lo volví a reintubar. Esta es la 4ª vez que lo voy a volver a reintubar. El paciente no puede, vuelve a fallar, vuelve a claudicar. Pues ¿cómo? Si el músculo, el principal músculo está abolido. Y eso hay otras pruebas, como electroestimulación. Ya generaría en el paciente otra manera, otra terapia para quitarlo. Quiere decir que no vas a poder retirarle el ventilador y que tal vez ese paciente tuvo que haber terminado una traqueostomía temprana y seguimos peleando y luchando con el tubo endotraqueal. ¿Me explico? Hay otras maneras. Doctor, oiga, yo
Por ahí un enfermero de Veracruz dice que hay un estudio. ¿Qué opinas de eso? A veces el doctor tampoco ni lo sabe. De verdad que es una realidad, ¿eh? ¿Vale? Bueno, y aquí tenemos otra. La prevalencia de la difusión del diafragma en pacientes críticamente enfermos ingresados a la unidad de cuidados intensivos y que requieren ventilación mecánica, vean este dato, es superior al 60%. Y llega hasta el 80%, es decir, del 100% total de los pacientes, el 80% tiene este problema. Y ese es un alto predictor del fracaso al destete. ¿Correcto? El estándar de oro para determinar esta alteración, como todo, hay un estándar de oro que es lo mejor. Pero esto ni lo conozco, a mi hospital no ha llegado. Y yo creo que aquí en su hospital tampoco. Porque esto es tecnología de punta y eso le llamamos un transductor para la presión transdiafragmática, que es un PDI. ¿Sí? Esto consiste en la inserción de un catéter dedicado con dos balones que miden las presiones esofágicas respectivamente. La disfunción del diafragma se produce cuando una PDI es menor a 11. ¿Alguien tiene esto en su hospital? Pero es importante saberlo, ¿no? Que hay otras maneras de identificar ¿qué? La disfunción diafragmática. No tengo eso, pero ¿qué creen? Si tengo eco y tengo un ultrasonido. Ahí está arrumbado, pero ahí está. Entonces sí hay herramientas y obviamente no nos tocan a nosotros, ¿verdad? Es importante evaluar al paciente dentro de su contexto y solamente no enfocarse al pulmón. Como ya les dije, hay una interacción cardiopulmonar. Si el corazón falla, pues el pulmón. A veces no se puede retirar el ventilador porque tiene una condición cardíaca. Para ello es importante evaluar una ecografía extensa de la función cardíaca, la actividad del diafragma y el parénquima pulmonar. En particular, se ha puesto mucha luz sobre el uso de la evaluación ecográfica de la disfunción diafragmática como predictor del fracaso al destete. Entonces, no solo son gases arteriales, ¿sí? No solo es pruebas de ventilación espontánea, ¿sale? Y quiero que vean este estudio, fíjense. Comparación entre un protocolo de destete dirigido por enfermeras, o sea, hecho por una enfermera, y un destete o un protocolo basado con el de los médicos. La conclusión. Los presentes hallazgos mostraron que la evaluación de las enfermeras de la preparación del paciente al destete es un enfoque seguro durante el día, que puede reducir la duración de la ventilación mecánica más que otros métodos típicos en la UCI. Es decir, a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de saber quién hace mejor winning, pero aquí dice BMBWS. Ahorita vamos a ver qué es eso. Vamos para allá. Apenas vamos a hablar de winning, ¿eh? Porque winning consta de un ítems de 26 ítems, que ahorita lo vamos a conocer. Quiere decir que la enfermera hizo ese protocolo en apego a esos 26 ítems. Y como la enfermera y el enfermero es obediente, obviamente lo hicieron de manera correcta y hubo mejores resultados. Porque, repito, el médico viene y dice, ¿ya está despierto? ¿Ya respira? ¿Gases arteriales? Quítale el tubo. ¿O me equivoco? Winning es otra cosa, ¿eh? En este estudio las enfermeras se apegaron a winning de manera estricta y vamos a ver los resultados. Una de las funciones principales de las enfermeras en la UCI es determinar la preparación para el destete y, más importante, identificar el momento más adecuado para el destete de la ventilación mecánica. La toma de decisiones sobre el método de destete está influenciada por el juicio del médico y su experiencia. Tradicionalmente, el destete de los pacientes de ventilación mecánica y la extubación eran responsabilidad de los médicos. Por lo tanto, eran los tomadores de decisiones más importantes durante el destete. Una revisión de la literatura basada en evidencia sugiere que las enfermeras suelen adherirse a los protocolos más cerca que los médicos. Digo que somos más obedientes. Díganme qué médico se lava las manos. Se olvidan de los pasos. Pregúntale a una enfermera, tal vez se sepa los pasos. Es más obediente a un protocolo. Por eso este fue el éxito de este estudio. Porque el médico dice, fuera tubo, aunque lo tenga que reintubar. Tomando en cuenta que la reintubación aumenta las tasas de mortalidad en el paciente. Porque en una reintubación un paciente podría fallecer. Y considerando que un proceso de reintubación te sugiere una hipoxemia. Y pues los órganos dejan de funcionar por la hipoxemia. Y principalmente el coco. Es el órgano más sensible a la hipoxemia. Y un ejemplo muy claro. Lo extubamos, aplicamos todo el ACLS, el manejo de la vía aérea, pero nos demoramos 12 minutos en intubar al paciente. Se extuba al paciente, pero el paciente queda con secuelas por hipoxemia cerebral.
Eso es un ejemplo de tantos, ¿correcto? Un estudio realizado en la UCI de Irán, que es el que les acabo de demostrar, el destete de la ventilación mecánica es basado en la experiencia y no se requieren herramientas especializadas para evaluar la preparación del paciente. En general, la predicción del éxito del destete de ventilación es un desafío, por lo tanto, que se han realizado grandes intentos realizados en las últimas 4 décadas para la descripción científica de este proceso y su aplicación al lado de la cama. El famoso Burns-Winning Scale. Ese es el protocolo de Winning, en el cual vamos a evaluar la función pulmonar, gases, el estado fisiológico y psicológico. Y vean, si nos apegamos a este protocolo, nos dice que nos da una tasa de éxito del destete al 88%. Pero quiere decir en apego, 1 por 1. Ahí está. Y esto no es nuevo. Sin embargo, considero yo que el problema es que no nos apegamos a ese protocolo de manera estricta. ¿Sí? Consta de 26 factores clínicos y dice que si de 20 de ellos tenemos, se han asociado significativamente con un destete exitoso, los sonidos respiratorios, el hematocrito, la condición neurológica, el PCO2, el volumen, etc, etc. Ahorita se lo voy a decir más completo. Quiere decir que si yo hago ese checklist y tiene más de 20, será éxito al retirar el tubo endotraqueal. Y eso no lo hice yo, ¿verdad? Alguien se dedicó a estudiarlo. ¿Sale? Vamos a irnos. Este es el test. Hay artículos, diferentes formatos. ¿Sí? Ahí tenemos 26 ítems. Si se dan cuenta, evaluamos la función o evaluación general, la evaluación respiratoria, flujo de aire, trabajo respiratorio, limpieza de las vías aéreas, la fuerza, la resistencia y gases arteriales. Es indispensable saber interpretar gases arteriales en el paciente, ¿correcto? Aquí está ya traducido, un poquito más amplio, porque a lo mejor la anterior imagen no se veía bien. Aquí está 1 por 1. ¿Sí? ¿Correcto? Ese es el protocolo de Winning. Entonces, después de esto que ya vimos, yo vuelvo a preguntar, colegas, ¿hacemos Winning en los hospitales? Por eso es que los pacientes tienen gran tasa de éxito de fracaso a la extubación, porque no hay un protocolo en apego, que ya existe, repito. Aquí el problema sería que no existiera, es que ya lo existe. Sin embargo, no es en apego, de manera estricta, ¿correcto? Otras de las pruebas que tenemos que hacer es la espontaneidad. La prueba de la ventilación espontánea es Spontaneous Trills o Daily Awakening, que significa en castellano pruebas del despertar espontáneo. La SAT consiste en suspender diariamente. Y aquí quiero hablar de la suspensión. Ese artículo habla de la suspensión. Yo cambiaría el término de suspensión por disminución. Es decir, no podemos retirar de manera abrupta y apagar la sedación. Pero la intención del artículo es que hay que irla disminuyendo paulatinamente. Ejemplo, hace rato ya hablamos de escalas, Rams o Rasan, las que ustedes quieran. Ya hablamos de -2, 2, 1, 0. Llego a un escenario, un contexto clínico y digo por mencionar a un Juan, y el propofol está a 20 cc por hora. Por mencionar una dosis, la que ustedes quieran, ¿no? Ahorita no estamos hablando de dosis. Don Juan, y está a 20 y no responde. ¿Qué harían ustedes? Dejarlo porque así está prescrito. Repito, en el contexto del paciente que ya lo vamos a preparar a Winning, no en el paciente crítico, vayan a bajarlo y después el paciente se levante y se vaya corriendo. En un contexto que ya estamos analizando en vísperas de qué, del camino al Winning. Ya tenemos eso, ya hay espontaneidad. Don Pedro, está a 20. Mi trabajo va a ser bajarlo a 18. Pasa un ratito, vuelvo a regresar, don Pedro, y don Pedro ni sus luces. Don Pedro, don Juan, tal vez no me toquen en el primer turno, porque recuerden que los efectos van a ser, el paciente va a ir despertando de manera gradual, y más si lo tuvieron sobresedado, porque es raro que tengamos un paciente con sedación consciente, es muy raro, porque nuestra idea es sedarlo, mantenerlo bien sedado. Llego otra vez, don Pedro, el turno de la tarde, don Pedro, y don Pedro no responde. Ya como a las 10 de la noche en el turno nocturno, don Pedro, y la infusión está a 14. Un ejemplo. Quiere decir que la escala para mantener sedado en una sedación consciente a mi paciente es 14. Y esa es la que tiene que tener. Así de simple. Desde el momento en que se empezó a intubar al paciente, pero esto lo hacemos y lo queremos hacer un día antes en Winning, que el paciente despierte y que sea reactivo. Esto es imposible. La sedación se clasifica en sedación consciente o sedación ligera y sedación profunda. Entonces, desde ese punto, ¿cómo tienen sedados a sus pacientes? ¿Con sedación consciente o sedación profunda? Profunda. Y entonces,
La miopatía multifactorial que les dije es que el paciente no mueve los músculos, tiene debilidad, disminución del tono muscular, es multifactorial. Es decir, si buscan, no van a encontrar a qué se debe que el paciente tiene pérdida de la fuerza y el tono muscular. No se sabe, es multifactorial, pero le añaden a los fármacos. Probablemente. ¿Qué? ¿Cuántos fármacos no le ponemos al paciente? Y todavía más sobresedado, porque el paciente está inducido en un coma, inducido por una sedación sobreexcesiva, ¿correcto? Entonces, en lugar de suspender diariamente, es disminución diariamente hasta encontrar el punto de partida para tener una sedación consciente, ¿correcto? Pruebas de ventilación espontánea. Anteriormente, los predictores y el destete de la extubación se identificaron, en el 2000 se identificaron 66 parámetros, pero imagínense, si de por sí Winning de 26 ítems es tardado, ahora imagínense hacer 66 pruebas. Entonces alguien estudió y determinó que con 8 de ellas podríamos hacer pruebas de ventilación espontánea, que la gran mayoría no las da el ventilador, dependiendo de sus tecnologías. Esas pruebas son significativas en la predicción del destete. 5 de ellas son medidas por el ventilador y 3 medidas durante los primeros minutos de la SBT que ya vimos. ¿Correcto? Aquí tenemos la ventilación minuto, de 10 a 15 litros por minuto. La fuerza inspiratoria negativa, que eso significa NIF, Negative Inspiration Force. ¿Correcto? Y esta me la da el ventilador. Es un plus que trae el ventilador. Presión inspiratoria máxima de 15 a 30. ¿Sí? Entre más negativo es, mejor para el paciente, porque recuerden que nosotros respiramos de manera negativa. ¿Correcto? Índice de Llanto-Bean es otra prueba ventilatoria que consiste en el coeficiente entre la frecuencia respiratoria y el volumen. Si es menos de 105 o menos respiraciones minuto-litro durante un minuto de SBT, con pieza en T, los pacientes tienen más probabilidad de ser destetados. Un 98.6 y una especificidad de 9.6 con la modalidad de ventilación con soporte. ¿Correcto? Repito, el paciente sigue conectado al ventilador o en su caso con una prueba de ventilación espontánea. La prueba inspiratoria máxima, esto me va a evaluar pues prácticamente la fuerza al poder de toser. Si un paciente tose quiere decir que tiene buena fuerza. Para toser se necesita fuerza y estos pacientes pierden eso. La fortaleza de la musculatura, la presión de oclusión o impulso también es otra de las pruebas que nos da los ventiladores, repito, dependiendo del modelo del ventilador. Y pues ya casi para terminar, tenemos múltiples guías, España, Colombia, México, y todas van referenciadas pues, a nuestras actividades y nuestro quehacer de enfermería. Una de ellas, la prevención de la neumonía asociada. Aquí tenemos los cuidados de enfermería en el destete de la ventilación mecánica. ¿Sí? Actividades de enfermería que no debemos de olvidar: nivel de conciencia, cantidad de secreciones, fuerza de tos, test de fuga, posición en cama, sueño y descanso, nutrición, ansiedad, agitación y dolor, estado de actividad, manejo de secreciones, monitorización de los ajustes ventilatorios. Y como conclusión, la enfermera tiene un papel fundamental en el destete del paciente con ventilación mecánica. Unos cuidados oportunos y adecuados en el paciente conectado al ventilador hacen que éste llegue en las mejores condiciones posibles para que sea posible su retirada satisfactoria. La enfermera, como profesional sanitario competente en el cuidado diario del paciente crítico, ocupa el lugar perfecto para realizar valoraciones diarias y reconocer precozmente cuando un paciente está preparado para iniciar el destete de la ventilación mecánica. Enfermería tiene un papel fundamental en el destete del paciente con ventilación mecánica. Unos cuidados oportunos. Se repitió. La monitorización del paciente y la presencia de la enfermera durante la prueba de ventilación espontánea es imprescindible para identificar precozmente si no se tolera y reconectar al paciente. O modalidades que favorezcan su descanso. Se ha observado que el porcentaje de enfermeras con formación en cuidados críticos a nivel internacional es elevado y favorece la toma de decisiones autónomas en colaboración del equipo médico y los resultados del NAUS. Esto hace pensar que en relevancia de la especialización de la enfermería en el ámbito clínico y en concreto en cuidados críticos por el alto nivel de cualificación que requiere el trabajo diario en una terapia intensiva. Entonces, yo les pregunto, ¿enfermería puede hacer winning después de esto que acabamos de ver? ¿Se llevan tarea? Sí puede. ¿Qué necesitamos? Creérnoslas y apegarnos a un protocolo que, repito, no es nuevo, que ya está escrito. Ahí está el estudio. Nos compararon con los médicos y tuvimos mejores resultados que ellos. ¿Vale? Muchas gracias. Bonita tarde.